Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche. Le damos gracias al Señor por habernos permitido una vez más estar en su casa de oración. Aquí estamos en esta linda noche para traer este estudio tan interesante y tan necesario para la iglesia de hoy, titulado El tercer templo y los nuevos 10 mandamientos. En esta noche queremos darte la bienvenida. También le damos la bienvenida a todos aquellos, ¿verdad?, que nos están viendo en las redes sociales, en Facebook. Este es el Ministerio Yeshua Ministry. Y le damos gracias al Señor porque en esta noche sabemos que vamos a ser edificados, que el Señor nos va a hablar a nuestros corazones, nuestras mentes van a ser abiertas, nuestro espíritu está dispuesto en esta noche a recibir lo nuevo que el Señor tiene para nosotros. Amén. También tenemos muchos hermanos que están enfermos, queremos también orar por ellos y presentárselos al Señor, ¿verdad? Vamos entonces a orar para comenzar, aleluya, este estudio. Padre, te damos gracias en esta noche, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad, este honor que tú nos permites, Dios mío, de estar ante tu presencia, Señor. Te damos gracias, Dios mío, porque una vez más, Señor, tú nos permites, Señor amado, estar en tu santo templo, Señor. En esta noche, Dios mío, vengo ante tu presencia, Señor amado, dándote gracias, Dios mío, por este día, Padre Santo, porque hemos podido, Dios mío, en este día, Padre Santo, vencer y una vez más estar de pies y poder decir: hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Te damos gracias, Señor amado, por esta oportunidad. Te pedimos en esta noche, Dios mío, aleluya, que tú abras nuestras mentes, que tú abras nuestro entendimiento, que nuestro espíritu y nuestros corazones estén abiertos y dispuestos, Señor, para recibir lo nuevo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pido que en esta noche, Dios mío, tú uses al pastor Edgardo, que tú pases el carbón encendido sobre sus labios. Señor amado, que tú deposites, Dios mío, sabiduría, Dios mío, divina sobre él, Señor, para que él continúe, Dios mío, teniendo la revelación de tu palabra, para que la pueda disponer, Dios mío, a tiempo y fuera de tiempo, para que él pueda abrir su boca y dar tu palabra, Dios mío, como tú le has encomendado que la demos, Señor amado. Te pido en esta noche, Dios mío, que nuestro entendimiento, aleluya, sea abierto, Dios amado, que tú nos dé la sabiduría, Padre Santo, de lo alto, que nuestros oídos estén dispuestos a oír tu palabra, Señor amado. Unge nuestros oídos, Señor, para que pueda penetrar, Dios mío, estas palabras a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te pido también por los enfermos, aquellos que no se encuentran en medio de nosotros. Te pedimos por Junior, Señor. Te pedimos por Abdía. Te pedimos por nuestra hermana Zulay, Señor. Te pedimos, Dios mío, que donde quiera que ellos estén, Señor, que tú extiendas tu mano sobre ellos, Padre de la gloria. Oh, Dios mío, tu mano sanadora, Padre Santo, que tú los acaricies, que ellos puedan descansar en ti. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados, y declaramos y decretamos esta palabra sobre sus vidas en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que ellos puedan, Dios mío, luego testificar de tu grandeza, Señor. Te damos gracias, Dios mío, y esperamos, Dios mío, y te pedimos, Señor, que aquellos que nos están oyendo, que de igual manera ellos sean edificados, que si alguno también, Dios mío, está enfermo, enviamos tu palabra sobre sus vidas, Dios mío, y sobre sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde, y esperamos que en esta noche te puedan gozar con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Le damos gracias a aquellos que se conectan. Estamos aquí monitoreando el live. Si alguien quiere decir aleluya, gloria a Dios, estamos aquí. Como la pastora dijo, gloria a Dios, hay muchas personas que están un poquito delicados de salud, pero estamos aquí en el nombre de Jesús. Alabado sea tu nombre. La pastora dijo que estamos tocando unos temas bien interesantes. Empezamos la semana antipasada un tema de tiempos proféticos, y estamos hablando de las cosas que están sucediendo en el mundo, y estamos hablando también que algunas veces nosotros como cristianos estamos tan ocupados en nuestro diario vivir
que algunas veces se nos pasa de las cosas interesantes que están pasando. Entonces, en los temas pasados estamos hablando de lo que estaba sucediendo en Siria, estábamos hablando también del río Tigris River que se está secando, y también estamos hablando de un ejército que se espera que hable el Apocalipsis, que pase en seco. Temas interesantes que sabemos que los momentos que se acercan, la palabra habla de eso. Y tenemos que seguir hablando de esto porque nosotros no sabemos lo que puede suceder. Nosotros no sabemos cuándo Jesús está preparado para recoger a su iglesia. Alabado sea tu nombre. Y esta noche nos vamos a concentrar en un tema bien interesante y vamos a hablar de lo que hay muchos temas, se está hablando del tercer templo en Jerusalén, si se va a construir o no. Y vamos a hablar de lo que están hablando las redes, ¿verdad? Y las noticias. Y vamos a hablar con hechos de las cosas que están sucediendo. Perdonen porque no pueden ver las láminas en el televisor, pero voy a decir los versos que nos vamos a concentrar. Amén. Gloria a Dios. Y si usted está ahí conectado y si quiere decir una aleluya, gloria a Dios, aquí estamos. Si tiene alguna pregunta también le podemos tratar de contestar a través de las redes. ¿Está bien? Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Te damos gracias. Para entender más profundo los tiempos proféticos de Dios, debemos de prestarle mucha atención a las cosas que están sucediendo en el pueblo de Israel. La palabra dice que este es pueblo santo, que Dios ha escogido tierra santa. Entonces todas las cosas que están sucediendo en Israel y que han pasado en la historia marcan cada profecía que cada profeta había dicho en su palabra. Alabado sea tu nombre. Y muchos podemos especular, pero cuando vemos las profecías escritas en la Biblia acerca del pueblo de Israel, podemos ver que muchas ya se han cumplido y que algunas han de cumplirse en el futuro. Y tenemos que ver lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Alabado sea tu nombre. También tenemos que entender que la profecía, cuando hablamos de los tiempos proféticos, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos proyectando los tiempos y podemos dar fechas erróneas. Porque la palabra dice en Mateo 24, capítulo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Cuando nosotros estamos hablando de tiempos proféticos, tenemos que entender que cuando hablamos de estos temas tenemos que tener cuidado cuando acertamos y decimos días en específicos y entramos en error. Porque dice que ni los ángeles saben cuándo esto sucederá. Pero es interesante que cuando seguimos leyendo la palabra de Dios y vemos aquí en Apocalipsis, todavía no he entrado en las láminas, son algunos capítulos y versículos que voy a leer antes de la Biblia. Dice Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos fieles. Esos somos nosotros. La palabra es clara cuando hablamos de la escatología, que es el destino del universo y del ser humano. Son los tiempos últimos proféticos que Dios ha preparado para aquellos que le fueron fieles. Alabado sea tu nombre. Pero no se alarme cuando hablamos de estos temas, porque mucha gente se preocupa que Jesús vino para traer, Dios le bendiga, para traer vida y para traer esperanza a aquellos que necesitan de Él. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Dios le bendiga, amén. Tenemos que profundizar en la palabra y entender que Jesús le dijo a sus discípulos que Él volvería. El regreso de Jesucristo es inminente. ¿Cuándo sucederá? No lo sabemos. Antes que entremos al tema del templo, tenemos que entrar y profundizar en algunas cosas. Este tema ha sido de mucho interés en estos últimos meses y años y siempre ha traído un poquito de polémica también. Pero tenemos que entender algo y voy a hablar de unos tiempos aquí antes de empezar en el contexto del contenido. Alabado sea tu nombre. Cuando hablamos de los tiempos
tenemos que entender un poco lo que es el calendario judío. Alabado sea tu nombre. Porque cuando hablamos hablar de estos tiempos, usted va a ver cuán cerca estamos de la venida del Señor. No estoy hablando del día ni la hora porque nadie lo sabe, pero todas y muchas profecías, muchas profecías se han cumplido. Pero aquí vemos que Jesucristo marca el centro, ¿verdad? Del año 0 al 33, que conocemos que estamos bajo la dispensación de la gracia. Pero cuando vemos y empezamos a leer la Biblia, podemos entender que la palabra nos habla de cuando Adán y la edad en que murió. Entonces podemos empezar a conectar el rompecabezas y podemos empezar a saber el tiempo profético de Dios. Pero es interesante, cuando estudiamos el calendario judío, empezamos a ver cuándo se construyó el primer templo, que vamos a profundizar en eso, que fue en el año aproximadamente 960 a.C., y mucho antes de eso también estaba el reino de David, que fueron 1000 años antes de Cristo. También estamos la destrucción del primer templo, que fue en el año 586 antes de Cristo, y vamos a profundizar en eso. Y también cuando lo reconstruyeron, el segundo templo, del año 538 al 515 antes de Cristo, y después que Jesucristo está en la tierra, que estuvo aquí con sus discípulos y estuvo enseñándoles. Entonces, cuando hablamos de la palabra, podemos ver que Jesucristo mismo entró al templo muchas veces, y después el templo fue destruido por el Imperio Romano, y vamos a hablar de eso un poquito más profundo. Pero entendemos que algo está sucediendo en Jerusalén en estos días. Algo está sucediendo en Jerusalén. Y lo que está sucediendo es que hay 3 religiones que son religiones mundiales, y todos sabemos que son los judíos, los cristianos y los musulmanes. Entonces, cuando vemos todas estas religiones que están conjuntas en un mismo lugar, estamos viendo que toda la palabra de Dios se está cumpliendo, pero que también esto trae un poco de conflicto en el área. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando que estas 3 religiones, los judíos, estamos hablando del año 632 después, aleluya, gloria a Dios, el Nuevo Testamento, los cristianos, y también estamos en la religión musulmana, que están hablando del año 610, del profeta de Dios, que estamos hablando del profeta Mahoma. Pero lo que estamos viendo allí es que lo que está sucediendo en este tiempo es que los mismos musulmanes, hay un lugar que se llama el Domo de la Roca, y tenía unas láminas pero no las puedo proyectar. Entonces mucha gente no sabe que los musulmanes están allí, y ellos dicen que allí fue donde el profeta Mahoma, cuando recibió la revelación, y allí él descendió en un caballo blanco y descendió hacia el cielo. Pero también allí dicen los cristianos y los judíos que ese es el mismo lugar donde Abraham trató de sacrificar a su hijo Isaac. ¿Entendemos? Gloria a Dios. Pues vemos allí lo que está sucediendo, y entre todas las cosas que están sucediendo en el pueblo de Israel, vemos que hay un control, hay una paz, pero en cualquier momento puede surgir algo grande, porque muchas de estas religiones no se llevan unas con las otras, o tienen diferentes ideologías. Gloria a Dios. Pero es interesante hacer punto que el Islam vino después de Cristo. ¿Ok? Vamos a hablar de eso un poco más adelante, que fue después de Cristo, en el año 632 después de Cristo. Eso es bien importante que lo entendamos, porque muchos no saben que el Islam fue después de Cristo. Cuando vemos paralelamente el cristianismo, judaísmo, cristianismo, y el islamismo, los musulmanes, cuando vemos hay una referencia que son iguales, que tratan de imitar todo lo que es de Dios. Gloria a Dios. Los tiempos, para entender estos significados del tiempo, debemos estudiar los tiempos de Israel, y hablamos muchos de ellos en las transparencias. Tiempo antes de Cristo, y vamos a entrar
cuando empezamos aquí, lo que estoy proyectando es cómo podemos entender un poco el calendario judío. Expliqué que cuando en Génesis en capítulo 5, verso 5, dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. Imagínate usted eso. Entonces cuando vemos en el tiempo, ahí es que empieza y se marca el calendario judío. Por eso es que empieza. ¿Me van entendiendo? Entonces, el calendario judío es bien importante entenderlo porque podemos entender en el tiempo profético de Dios que estamos viviendo. Por eso es que vivimos en la dispensación de la gracia. Gloria a Dios. Vamos a empezar a leer las citas bíblicas. Ustedes me pueden seguir ahí. Antes de entrar a las citas bíblicas, esto es algo que puse como un guía. Si usted lo necesita, se lo puedo enviar por correo electrónico. Pero aquí vamos desglosando el tiempo de Israel hasta que volvió a ser nación en el 1948. La otra transparencia está bloqueada porque obviamente solamente quería hablar de la edad de Noé cuando él murió, 930 años. Increíble, ¿ah? Nosotros vivimos 60 y ya estamos un poquito incómodos. Vamos a ir a Éxodos. Éxodo capítulo 25, gloria a Dios, 8 al 9, lo voy a leer yo, gloria a Dios. Estamos en Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9. 8 al 9. Y estamos hablando aquí del tabernáculo de reunión. Quiero que seamos claros. Y así fue que empezó la construcción de donde vamos a llegar a el templo. ¿Ok? Y dice así la palabra del Señor. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí vemos a Dios cuando le da instrucciones a Moisés de cómo hacer el tabernáculo de reunión. Cuando hablamos del templo tenemos que entender el tabernáculo. El tabernáculo era el mobiliario que se utilizaba cuando el pueblo de Israel se movió en el desierto cuando salieron de Egipto. Entonces el diseño que Dios le dio del tabernáculo era preparando al pueblo de Israel para la transición que iban a estar en el desierto, pero entonces más en el futuro le da obviamente las instrucciones a David, que vamos a entrar eso más profundamente, y lo termina haciendo Salomón. Pero ahí es que empieza el diseño del tabernáculo, que entonces viene a ser el templo. Amén, gloria a Dios. El tabernáculo se movía de lugar en lugar. Les dije que esto pasó cuando estuvieron 40 años en el desierto. Allí se posaba la presencia de Dios. Donde quiera que ellos se movían, ellos lo levantaban y se movían. Y nuevamente lo ponían en el sitio que iba a estar en un lugar. Y cuando el Señor les decía que se tenían que desplazar, de noche era una columna de fuego, del día era una nube. Entonces ellos sabían cuando Dios les decía que se tenían que mover. Amén. En Primera de Crónicas, la segunda palabra, empezamos a hablar del templo, capítulo 22, versos de 6 al 8. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, verso 22, versos de 6 al 8. Gloria a Dios. Primera de Crónicas, capítulo 22, versos de 6 al 8, dice. Llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo en nombre de Jehová, a mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y ahí es que básicamente que Dios le dice a David que no iba a ser él, que iba a ser Salomón. Entonces vemos aquí que del tabernáculo ya entonces empieza el diseño del templo. Tenemos que entender esto para ver dónde vamos a ir con el tercer templo. Gloria a Dios. El templo fue instruido por Dios para su construcción. Fue destruido entre los años
587 antes de Cristo, bajo el imperio babilónico. ¿De quién se van a recordar de este personaje? Del rey Nabucodonosor. Ese fue el que destruyó el templo. Aleluya, gloria a Dios. Alrededor del año 19 antes de Cristo empezó a ser reconstruido por Herodes y después nuevamente destruido en el año 70. Esto es en la época después de Cristo y fue bajo el mando romano, del imperio romano, bajo el emperador Tito. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque vemos aquí el tabernáculo, vemos el primer templo, su construcción, la destrucción, nuevamente su reconstrucción, y vemos nuevamente que en el año 70 es destruido completamente por el imperio romano. ¿Qué queda del templo ahora mismo en Israel? Bueno, queda el muro de las lamentaciones, que solo podemos ver cuando vemos en la internet, en la televisión, cuando buscamos información. Eso es lo que quedó del templo judío, que se practicaban los sacrificios. Que lo único que queda es el muro de los lamentos. Algo interesante que mucha gente no quiere entender. Alabado sea tu nombre, mi alma te alaba, Jesús. Le damos gracias a aquellos que se conectan. Zulay, Dios te bendiga. Mami, love you, Dios te bendiga. Y por ahí está ahorita el reverendo Abdía, Dios te bendiga. En el año 2018, el gobierno de Estados Unidos, y no voy a hablar aquí de política, declara que Jerusalén es la capital de Israel. Eso fue en el año 2018. Usted lo puede buscar. Y eso sucedió aquí en el gobierno que lo declararon. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Para que el tercer templo sea reconstruido, la capital de Israel tenía que volver a ser Jerusalén. Alabado sea tu nombre, siento la presencia de Dios. Entonces eso sucedió en el año 2018. Alabado sea tu nombre. Es importante estudiar los tiempos para entender los tiempos que se avecinan. El templo es una reflexión del pueblo judío y de su historia. Era de la manera que Dios le enviaba mandamientos al pueblo para que una vez al año se haga expiación por los pecados. Alabado sea tu nombre. Esa era la representación del templo. Cuando estudiamos esto profundamente entendemos que era algo simbólico del reino de Dios. Cada cosa que había en el templo era simbólico. Alabado sea tu nombre, mi alma te alaba. Vamos a ir a Mateo 24, capítulo 24, versos del 1 al 2. Alabado sea tu nombre. Mi alma te alaba, Jesús. Mateo 24, versos del 1 al 2. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a todos aquellos que están conectados. Mateo 24, capítulos del 1 al 2. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando vemos el tiempo de Jesucristo que la ve en el calendario judío, estamos hablando del año cuando él fue crucificado, el año 33. El templo, esta profecía se cumplió en el año 70, que fue completamente destruido por el imperio romano, se lo acabo de decir. Esto es una profecía que se cumplió a pie de la letra que Jesús mismo dijo. Estas profecías no son cuentos de hadas, estas profecías se están cumpliendo cada una. Y vemos que aquí Jesús lo dijo, que no quedaría piedra, y así mismo sucedió. Lo único que quedó fue el muro de lamentos, como le dije. La palabra de Dios se cumplió. Alabado sea tu nombre. No quedará piedra sobre piedra. Mientras los discípulos trataban de enseñarle las grandezas del templo, Jesús le dice que iba a ser destruido. Y así mismo fue destruido por el imperio romano, se lo dije. Interesante que para ver los tiempos proféticos
solo debemos prestar atención lo que sucede en el pueblo de Israel. Se lo dije. Tenemos que ver y prestar atención lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Algunos de los sucesos históricos ya sucedidos. Gloria a Dios. Esto es una profecía bien interesante y le voy a dar un poco más de profundidad. Y quiero que usted la busque, si está usted ahí viéndolo, o marque esto, lo marque en alguna nota. Es Deuteronomios capítulo 30, verso 3. Deuteronomios capítulo 30, verso 3. Mire lo profundo que es esto. Dice que hará volver a los cautivos. Y lo voy a leer. Este verso es tan y tan profundo que voy a seguir leyendo. Aleluya. Y la palabra dice así: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová. Y voy a hacer aquí una pausa para que vea lo que sucede aquí. Para que usted vea lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Cuando la palabra se lee en el Torá, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la palabra de Dios, es bien interesante que cuando se escudriña la palabra de Dios, se empezó a estudiar bien profundamente. Y aquí dice que la Biblia, hay una persona que se llama Wycliffe, fue la primera en utilizar capítulos y versículos en la Biblia hebrea y fue dividida en capítulos en el año 1448. Y esto fue por el rabino Nardam, esto era un rabino judaico. Aunque los capítulos y versículos fueron colocados en la escritura por hombres, escúchese esto, bien importante, Deuteronomio capítulo 30, verso 3, escuche esto. Emerge un patrón sorprendente al contar los versículos de Deuteronomio y comparar los versículos con el año judío actual en el calendario judaico que le enseñé. Este es el concepto de que cada versículo en la Torá corresponde a una fecha del calendario judío. Escúchame esto, hermanos. Cuando sumamos los versículos del libro de Génesis, esto es bien profundo, hermanos. Esto es bien profundo. Cuando vemos la matemática de los versos del libro de Génesis, son 1533. En Éxodos hay 1213 versículos. En Levíticos hay 859 versículos. En Números hay 1288 versículos. Y en Deuteronomios 959 versículos. Vean lo que sucede. Esto me da matemáticamente a un total de 5.852 versículos en total en la Torá. Cuando llegamos a Deuteronomio 30, capítulo 3, adivina qué sucede. Oh, siento la presencia de Dios. Esta es la antigua promesa de que los judíos volverían de la cautividad de otras naciones y que serían reunidos de vuelta en la tierra de Israel. Este versículo número 500-708 en la Torá corresponde al año secular de 1948. ¿Qué sucedió en el 1948? Israel vuelve a renacer como nación. Esta profecía se cumplió al pie de la letra. Esta matemática no falló. Y esto es el misterio de la Torá. Esta interpretación se llama el Sod, S-O-D, que significa el nivel misterioso de interpretar la Torá. Entonces vemos que cuando estamos viendo, cuando se lee la palabra de Dios y la Biblia, y cuando estamos viendo las profecías de Dios, aquí vemos que matemáticamente esto se cumplió en el año 1948. Y Israel volvió a ser nación, siento la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba. En el 2018 lo reclama Estados Unidos como capital Jerusalén de Israel. Entonces no sabemos lo que está sucediendo. Entonces vemos los tiempos que estamos viviendo
y no lo estamos viendo, no lo estamos comprendiendo. Pero los tiempos de Jesús, regresar a recoger su pueblo, están más cerca de lo que pensamos. Le dije que en Mateo 24 dice que ni el día ni la hora ni los ángeles lo sabrán. Pero estoy hablando de las temporadas, de las sazones. Estamos hablando. Muy interesante, y tenemos que estudiar los tiempos que se avecinan. El templo es una reflexión del pueblo judío y de su historia. Un país lleno de historia. No tan solo se restablece como nación en el 1948, es el único país en el globo terráqueo de la tierra que puede restituirse como nación y restablecer su idioma principal. Eso no ha sucedido en ninguna otra nación. Si hacemos un ejemplo, he hablado de esto de Puerto Rico. Nosotros somos una no somos porque fuimos conquistados por los españoles y fuimos también conquistados por una subcultura, se está buscando la palabra. También fuimos conquistados por los americanos. Entonces nosotros somos una subcultura. Pero Israel, aunque fue tratado de ser aniquilado por Hitler en la Segunda Guerra Mundial, se restableció como nación y restableció su idioma principal y todas sus costumbres. Alabado sea tu nombre. No hay ninguna nación que haya podido hacer eso. Todo imperio ha caído y no se ha podido levantar como poderío que era antes, gloria a Dios. Eso sucedió un 14 de mayo del 1948. Israel renace como nación. Y esa profecía en el calendario judaico se cumple al pie de la letra. Ahora, hablemos de lo que está sucediendo en Israel, de la reconstrucción del templo, en estos tiempos que estamos viviendo ahora. ¿Qué está sucediendo? Usted lo puede buscar. Los materiales ya están listos. Las vestimentas ya están listas, búsquelo. No me lo pregunta a mí. Hay muchas personas que están diciendo, está buscando información, que el tercer templo no va a ser reconstruido. Entonces yo te voy a hacer una pregunta, tú que dices eso. Si el templo no va a ser reconstruido, ¿por qué entonces el pueblo de Israel tiene las vestimentas? La tribu de los levitas está practicando ya los cánticos que van a cantar. Ya el aceite está reservado. Los levitas están listos para tomar los roles de sacerdotes. Y quiero ver para que vean que en el Apocalipsis y en el libro de Daniel, a los judíos ortodoxos, esa persona que ellos van a creer que Jesús el Mesías es el anticristo. Entonces no entendemos lo que está sucediendo. Entonces nos hablaron de estos tiempos, pero lo van a engañar. Alabado sea tu nombre. En Números capítulo 19, verso 11, habla de los animales, incluyendo la vaca roja, también conocida como la vaca alzana. Yo no sabía de esto. Esta vaca, búsquelo usted en Números 19, capítulo 11. Verso 11. Esta vaca, dice la palabra, que no puede tener ni un pelo blanco. Entonces se han tardado tantos años en buscar este producto original, que es puro, para el sacrificio que hay de hacer en el templo. Son aquellos que dicen que el templo no va a ser reconstruido. ¿Por qué entonces el pueblo de Israel está buscando estas vacas entonces? Búsquelo usted en las redes. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo unos tiempos que en cualquier momento Jesús recoge su iglesia. Los planes ya están, pero la construcción todavía no ha empezado. Le hablé de las tres religiones que hay allí: los cristianos, los judíos y los musulmanes. Y le hablé también del conflicto que hay entre ellos. Y si volvemos a ver, cuando hablamos de la profecía de Daniel y el Apocalipsis, dice que el anticristo, los primeros 3 años y medio, va a traer paz. Póngase a pensar en esto.
Si esta persona va a traer paz, lo que no puede hacer que no hagan el templo, esta persona que es el anticristo, gloria a Dios, nosotros no vamos a estar aquí. Esperemos todos estar en el cielo con Dios, que es el que va a traer la paz. Ahora mismo ellos no pueden hacer el templo. Esa es la razón que no pueden. Por el conflicto, pero esta persona va a traer paz y le va a dar el permiso para que hagan y construyan el templo. Todo está disponible ya. Esperemos que estemos arrebatados, hermanos. El anticristo debe estar operando en la tierra, quien traerá paz los primeros 3 años y medio. Le hablé de eso. Podemos ver que si ya los utensilios están listos, si ya tienen buscando las vacas alzana, que son completamente rojas, que ya los levitas y la tribu de los levitas ya está practicando los cánticos, búsquelo en las redes, pero no queremos entender que Jesús está cerca. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Me puedes leer Amos capítulo 9, verso 11? Mi amada esposa. ¿Necesitas el...? Dice Amos capítulo 9, versículo 11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Está hablando aquí que el templo va a ser reconstruido. Entonces estas cosas no las entendemos, no es que no queramos leerlas porque las leemos, pero no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Alabado sea tu nombre. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 7, hay algo que aguanta a la iglesia. ¿Tú te leíste ese? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 7 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez sea quitado de en medio. Gloria a Dios. Yo no sé si ustedes están prestando atención a lo que la pastora acaba de leer. Esto es tan profundo, las cosas que están sucediendo. Esto es bien profundo. Aleluya. Esto es bien profundo porque aquí vemos lo que está sucediendo y hay algo que detiene que esto se manifieste. Y esa es la iglesia. Ese eres tú y yo. Que el inicuo se presente. Hay algo que está aguantando que se manifieste completamente. También habla aquí en el verso 3. Dice que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Hablé de eso un poco el domingo pasado. La apostasía es cuando tú sabías la verdad. Ese primer amor cuando uno se convierte a Jesús. Ese primer amor que uno está buscando la santidad, de purificarse y buscar lo bueno de Dios. Pero nos alejamos completamente de la verdad y de la senda antigua. Eso es apostasía. Y eso ya lo estamos viviendo. Ya la apostasía está aquí. Ya la apostasía lleva tiempo. Ya eso está aquí. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No sé si me están entendiendo. Digo un gloria a Dios, aleluya. Porque lo que está sucediendo ahora mismo, que todo está preparado para el tercer templo. Yo no sé si el anticristo está aquí. Yo no le puedo decir eso. Pero todo me está diciendo a mí que estamos cerca a lo que se avecina. Cuando hablamos de Ezequiel capítulo 38 y 39, de Gog y Magog, de una guerra que se avecina, muchos estaban proyectando que era lo que estaba sucediendo en Rusia y Ucrania.
Yo dije en mi experiencia y en mi humilde expresión que todavía falta, porque mira lo que está sucediendo con Rusia. Pero algo es inminente, le voy a decir algo es inminente. Usted vea la historia. Yo le dije a usted que de la Primera a la Segunda Guerra Mundial no pasó mucho tiempo. Entonces estamos en un estado social, económico, global, que no podemos seguir sosteniéndonos. Y el ejemplo más fácil es cuando usted tiene biles y no lo puede pagar, tiene que irse a bancarrota. Bankruptcy, right? Bancarrota. Cuando un país no tiene cómo pagarle a otro país, no puede irse a bancarrota. Póngase a pensar en eso. Esto resetea completamente el reloj. Entonces un país vuelve a ser la potencia mundial. Mire lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo terminó? Con la bomba atómica en Hiroshima, en Nagasaki. Entonces no queremos entender lo que está sucediendo. No, esto nunca va a suceder. Un 9/11 nunca va a suceder. Entonces lo vemos las cosas que están sucediendo al frente de nuestros ojos y no entendemos los tiempos que se están avecinando. Aleluya, gloria a Dios. Mateo 24, verso 15. Mi alma te alaba, Jesús. Voy un poquito aquí rápido, pero voy a coger un poquito suave, gloria a Dios. Este tema es bien interesante y a mí me encantan estos temas, lo que es la historia, la escatología. 24, verso 15, gloria a Dios. Si alguien tiene alguna pregunta, nos pueden dejar saber. Dice así, Mateo capítulo 24, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Cuando está hablando del lugar santo, está hablando del templo. Y también habla de la abominación desoladora, está hablando del anticristo, de que habló el profeta Daniel. Eso está en Daniel capítulo 17, si no me equivoco. De las profecías, está hablando de lo que va a suceder. Pero esto de los tiempos, yo no voy a profundizar en eso, solamente quiero decirles los tiempos que estamos viviendo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Entonces no vemos lo que está sucediendo. El primer cumplimiento de la abominación desoladora, y estoy hablando del templo. Estos son muchos teólogos hablando de los tiempos, de muchas cosas que se han cumplido en el templo de Israel. Daniel profetizó que un sucesor de uno de los generales, Alejandro el Grande, pondría una abominación desoladora. Eso fue en Daniel capítulo 11, verso 31. Estos son hechos que sucedieron. Entonces, le estoy hablando de cumplimientos que sucedieron 2 veces. Y le hablé que el templo fue construido y reconstruido 2 veces. Y en el año 70 el Imperio Romano lo destruyó. Alabado sea tu nombre. Prácticas que incluyendo la circuncisión fueron prohibidas bajo pena de muerte. Ordenó que se ofrecieran sacrificios. Este fue el gobernante griego Antoquio Epafines. Y yo sé que el padre de mi esposa habla mucho de esto. Tiene unos temas muy interesantes de esto. Alabado sea tu nombre. Ordenó que se ofrecieran sacrificios y varias deidades paganas. Después, en el año 167 antes de Cristo, colocó un altar al dios griego Zeus en el templo de Dios en Jerusalén. Ordenó que se ofrecieran animales inmundos en este altar nuevo, profanando así el lugar santo. Esto fue abominable, aborrecible y detestable al pueblo judío, y fue el primer cumplimiento de la abominación desoladora. El segundo cumplimiento. Un segundo cumplimiento cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los ejércitos romanos destruyen la ciudad de Jerusalén, y una vez más el templo y el altar fueron profanados. Esta vez el edificio del templo y el altar fueron destruidos.
y no han sido reconstruidos desde ese tiempo hasta el presente, 70 años después de Cristo. Este evento también parece ser el precursor de un evento similar que sucederá poco antes del regreso de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Futuro cumplimiento. Nuevamente las profecías de Daniel, quien se refirió a Jesús, le fue dicho una visión que las palabras que le habían sido dadas estaban cerradas hasta el tiempo del fin. Esta palabra todavía no ha sido desatada o no se ha cumplido. Daniel capítulo 12, verso 9. Y que desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Y no voy a hablar de los tiempos porque no quiero abundar en eso. Estoy hablando del templo completamente. Cuando hablamos de estos 1290 días, estamos hablando de profecías después que cesó el sacrificio continuo en el templo. Alabado sea tu nombre. Cuando estudiamos la profecía, entendemos que estamos cerca. No podemos predecir y proyectar el día ni la hora, porque vamos a fallar como hombre. Nuestra mente no tiene el intelecto para entender, pero entendemos que algo está a punto de suceder. Podemos ver, como le dije, la inestabilidad global nos trae a la conclusión que se avecinan tiempos difíciles y debemos de estar aferrados a nuestra fe. También vemos la nueva orden mundial, que vamos a hablar de eso brevemente, si no termino esta noche, de los 10 mandamientos que supuestamente estaban hablando, que fueron al monte Sinaí, los líderes religiosos a emprender y tratar de proclamar unos 10 mandamientos. Y es para luchar contra el famoso calentamiento global. Pero aquí vemos la unificación nuevamente, donde todas las religiones quieren hacerse una, donde quieren hacer también, si ven la moneda que está cambiando a una sola moneda. Entonces vemos las cosas que están sucediendo, que quieren completamente controlar. Alabado sea tu nombre, mi alma te alaba. Algo podemos entender, que algo está por suceder. Todas estas profecías, muchas de ellas se han cumplido. Y les digo que tenemos que buscar de Dios. Alabado sea tu nombre, mi alma te alaba, Jesús. Me da tiempo para los 10 mandamientos rápidamente. Esto fue brevemente, esto sucedió hace una semana atrás, donde se reunieron todos los líderes o algunos de los líderes religiosos mundial. Entonces hablaron de establecer unos nuevos 10 mandamientos. Estos ayudarían, según ellos, a combatir el calentamiento global. Entre algunas de las religiones se encontraban líderes del judaísmo, cristianismo, budismo y religiones de la India. Aquí vemos la maquinación de usar el tema del clima para influenciar en el panorama social, religioso y político, como recibir apoyo. Aunque como cristianos debemos de guardar el medio ambiente, tenemos que entender eso. También debemos de entender el plan o el intento de la unificación de religiones. Amen. Yo siempre he hablado que Jesús separó entre dos sistemas. Separó entre el sistema religioso y entre el sistema del gobierno. Yo he hablado de eso anteriormente. Por eso que la palabra dice: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces algunas veces no entendemos la separación de la iglesia y el Estado. Entonces algunas veces, ¿por qué suceden las cosas? Bueno, como algunos dicen, tenemos que usar nuestra cabecita. ¿Me entiendes? Tenemos que interpretar la palabra de Dios, que nos dé entendimiento. Al final la Biblia se cumplirá. Y vamos a hablar de los mandamientos que los puse y los voy a hablar brevemente de ellos. Pero la Biblia se va a cumplir. Y tenemos que entender que mundialmente hay muchas cosas que están sucediendo. Y tenemos que ver
que la palabra de Dios se tiene que cumplir. Vamos a hablar de, aquí cuando vemos, y voy a hablar de ellos, a la derecha tenemos los mandamientos de la Biblia de Éxodo 20, y en la derecha tenemos lo que ellos están tratando de establecer, y lo voy a hacer en comparación a las dos. Dice el número 1, no tendrás dioses ajenos, y esto es Éxodo. Pero en lo que están tratando de implementar dice, somos administradores de este mundo. En Éxodo 20, el número 2 dice, no te harás imagen o semejanza para servirles. En los 10 mandamientos que quieren establecer dice, la creación manifiesta la divinidad. En el número 2 dice, no tomarás el nombre de Adonai o Dios en vano. En la número 3, lo que quieren establecer dice, todo en la vida está interconectado. Y cuando vemos ahí ya estamos entrando en muchos problemas. Todo en la vida está interconectado. Es como decir que hay diferentes caminos al cielo y al Padre. La Biblia no dice eso. La Biblia le dice, yo soy el camino, la luz y la vida. A través de mí, solamente a través de mí. No hay ninguna otra manera de ir al cielo. Alabado sea tu nombre. Entonces vemos aquí cómo van cambiando la palabra de Dios. Entonces están tratando de establecer sus propios mandamientos. El número 4, acuérdate del día de reposo. Y acá dice, no hagas daño. El número 5, honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí dice lo que ellos quieren establecer, cuida el mañana. Número 6, no matarás. Número 6 que quieren establecer, elévate por encima del ego por nuestro mundo. No cometerás adulterios, el número 7. Y el número 7 que quiere establecer, cambiar nuestro clima interior. Número 8, no hurtarás. Número 8, arrepentirse y volver. Está hablando de arrepentirse y volver. Está hablando de un ciclo de arrepentimiento y volver. ¿Volver a qué? No hablarás falso testimonio. Cada acción importa. Y el número 10, no codiciarás. Y el número 10 que quieren establecer, usa la mente y corazón abierto. Cuando vemos a ver cuál es el intento de estas personas que quieren hacer esto, ¿qué ellos están tratando de hacer? ¿Qué ellos están tratando de proyectar? Tenemos que ver que cuando hablamos de la separación de la iglesia y el Estado, por eso fue que el Imperio Romano, cuando Martín Lutero y la Reforma Protestante, y eso es otra cosa que tenemos que hablar. Cuando nosotros vemos la Reforma Protestante que sucedió a través de Martín Lutero y las tesis que clavó en la iglesia, la Biblia no era permitida que los feligreses la leyeran. Eso era solamente la persona que estaba encargada en la iglesia. Pero cuando estas personas empiezan a tener contacto y a leer la palabra, entienden que lo que estaban eran controlando las masas. Entonces ahí lo que crearon fueron doctrinas de hombre. Por eso fue que sucedió la reforma. La palabra dice, bástate de mi gracia. La palabra dice, todos aquellos que creen. Y tenemos que ver una reforma que sucedió. Y ahí es que viene el protestantismo. ¿Entienden? Y eso tenemos que entenderlo. Muchos podemos especular, pero cuando vemos las profecías escritas en la Biblia acerca del pueblo de Israel, tenemos que entender que muchas se han cumplido y que hay otras que han de cumplirse. Usted puede decir que no le va a afectar, sí le va a afectar. Tenemos que estar arreguindados de Dios, tenemos que entender que tenemos que estar nuestra fe bien arreguindado de Dios y bien cerca de Dios. La palabra es clara y cuando hablamos de los tiempos finales, debemos de entender que también podemos ser engañados. Pero la única seguridad que tenemos es en nuestro Señor en estos últimos tiempos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Tema interesante. Quiero que busque información de este tema. Yo sé que iba un poquito bien alejado.
alejado muy rápido, pero busquen información de este tema, vean las cosas que están sucediendo, vean cómo China se ha levantado como nación, vean cómo Rusia le está sucediendo y se está desplomando como nación. Esto va a traer consecuencias en el futuro. Nosotros en Estados Unidos no podemos estar gastando tanto dinero, eventualmente va a suceder algo. Y tenemos que ver qué va a suceder. Tenemos que orar por esta nación. Tenemos que orar por nuestros hijos, como están siendo instruyendo en las escuelas, todas estas influencias que le están dando en las escuelas. Y tenemos que entender que tenemos que estar cerca de Dios. Alabado sea tu nombre. Voy a cerrar con una oración si nadie tiene ninguna pregunta. De verdad que muchas gracias a los que se conectaron. Estos videos se quedan en la página de Facebook. Mañana lo transfiero a YouTube. He tratado de transferir algunos otros, pero son muy largos y no me dejan. Tenemos que estar y entender los tiempos que estamos viviendo. Sigamos las noticias de Israel. Es muy importante que las sigamos. Otra cosa que acaba de pasar recientemente, el Prime Minister, el ministerio, el Prime Minister, how do you say that in English? Prime Minister. Primero. El Prime Minister volvió a ser Netanyahu y él había salido, pero eso también tiene, no complicaciones, pero en la política, en el realm of politics, eso también tiene influencia y tenemos que ver lo que va a suceder. Pero eso es todo, de verdad. Vamos a seguir dando estudios los martes, a lo mejor, lo más posible. Vamos a ajustar el horario un poquito por el tráfico en la I-4, porque estamos en DeBarry. Aquellos que están en DeBarry, estamos aquí haciendo estudios bíblicos, unos temas interesantes. Vamos a estar aquí nuevamente el domingo a las 3 de la tarde. Cuando ajustemos el horario de los estudios bíblicos, actualizaremos las páginas de las redes sociales. Dios les bendiga de parte de mi esposa, la pastora Sinaí Centeno, y de este servidor de Yeshua Ministry. Le damos muchas gracias. Queremos ayudar en la comunidad. Queremos ofrecernos nosotros para ayudarnos, para orar por usted. Si tiene alguna necesidad, por favor, aquí estamos. Riegue la voz, que podemos alabar al Señor aquí todos unidos. Vamos a seguir conectándonos en las redes, pero queremos verle aquí. Cada vez que vemos una carita nueva, es una alegría para nosotros y poder compartir la palabra de Dios. Gracias, que pasen buenas noches, Dios les bendiga y shalom, muy buenas noches. Bye bye.